Iniciamos nuestro segundo bloque denominado delitos de fraude electoral. El tipo penal número 6, fraude al sufragante. Se describe de la siguiente manera: la persona que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley voten por determinado candidato, partido o corriente política, o incluso lo haga en blanco. Una observación: cabe notar que esta acción necesariamente exige la producción del suceso, es decir, no puede surgir el perfeccionamiento típico de otra forma. Debe darse el depósito efectivo de la tarjeta electoral en una urna dentro de una votación de carácter popular. Sujeto activo, indeterminado. De otra forma, cualquier persona puede cometer este delito, un particular, un miembro de un partido político, un servidor público, cualquier persona. Y sujeto pasivo, la persona titular del sufragio, cuya vulneración es ejecutada por la ejecución o alterada de una conducta de carácter delictivo. La pena asignada es de 4 a 8 años, pero también en igual pena se incurrirá quien por el mismo medio obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, una votación en determinado sentido. Fraude de inscripción de cédulas, séptimo tipo penal. ¿Cómo se define? El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o donde residan, diferente a aquel, obviamente, ¿con qué propósito? Con el propósito de obtener una ventaja en una elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. El resultado aquí exigido consiste en ¿qué? En modificar el registro de ciudadanos del censo electoral mediante el acto de inscripción. Este delito es más comúnmente llamado como trasteo de votos o transhumancia electoral. El sujeto activo, cualquier persona, particular o servidor público, sin que se le exijan unas calidades especiales de índole natural o jurídica, que utilice obviamente medios idóneos y obtenga la inscripción de la cédula de ciudadanía. El sujeto pasivo es el Estado como titular del bien jurídico tutelado, en la medida que es el Estado el primer interesado en que el censo electoral se conforme de forma ajustada y a la ley y que en los procesos de elección en el marco local o municipal solo puedan participar los legalmente autorizados para ello. La pena, prisión, traducida en 48 a 108 meses. Y la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. Octavo tipo penal, corrupción al sufragante. ¿Cómo se define? El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para votar en favor de determinado candidato, partido político, corriente política, vote en blanco o incluso se abstenga de no votar o se abstenga de hacerlo. Se castiga además a quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato una votación en determinado sentido. El sujeto activo, el delito de corrupción, por su propia naturaleza, exige dos partes, es decir, quien promete, quien paga o entrega y obviamente quien acepta o recibe, aclarando que la acción de prometer sería la única que podría realizarse de forma unilateral, o sea, por el promitente en este caso, y el sujeto pasivo sería el Estado. La pena, obviamente teniendo en cuenta que son dos partes las que participan en este delito, prisión de 48 a 90 meses y una multa de 33.33 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena se incurrirá a quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato una votación en determinado sentido. El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados en este artículo incurrirá en una prisión de 16 a 36 meses. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. Nuestro noveno tipo penal, voto fraudulento. Incurre en este delito el que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o vote más de una vez sin derecho, consigne su voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o también en una revocatoria del mandato. Este delito solo ocurre el día de las votaciones y está íntimamente ligado y subordinado al delito de favorecimiento al sufragante, que más adelante lo vamos a mirar, alguien que favorece que se dé este delito del voto fraudulento.
Sujeto activo. En primera instancia es indeterminado para el caso de la suplantación. No se exige que la persona tenga algunas calidades especiales. Es decir, puede ser desarrollada por un individuo que tenga o no capacidad electoral, sin dejar de un lado que será agravado cuando sea cometido, como en otros tipos penales que ya hemos visto, por un servidor público. Por otro lado, y en el caso del voto múltiple, cuando una persona vota 2, 3, 4, 5 veces, ha de ser ejercido por un ciudadano elector. Y el sujeto pasivo, en el caso de la suplantación, el sujeto pasivo o la víctima será la persona titular del derecho que fue suplantada y que sufre los rigores de este comportamiento ilícito. Y en cuanto a la emisión del voto múltiple o ilegal, encontramos que el sujeto pasivo será el Estado como tal. La pena asignada será de 4 a 8 años, pero también, al igual que, o de forma similar a otros tipos penales, en igual pena se incurrirá en este caso quien por el mismo medio obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o una revocatoria del mandato, votación en determinado sentido. Nuestro 10º tipo penal, favorecimiento del voto fraudulento. Incurre en este delito el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, votar más de una vez o hacerlo incluso sin tener derecho para ejercer el derecho al sufragio. Esta conducta implica la efectiva suplantación y también la emisión del voto ilegal. Sujeto activo. Recae obviamente porque alguien está facilitando la comisión de este delito en un servidor público. No es necesariamente que sea funcionario electoral, como lo dice el artículo 20 del Código Penal. En caso de realizarse la conducta por un particular, se incriminará de acuerdo con las reglas de la coparticipación. Sujeto pasivo. Con el acto de suplantación, el sujeto pasivo o la víctima será la persona titular del derecho, obviamente, quien sufre los rigores de este comportamiento. Y en cuanto a la emisión del voto múltiple legal, encontramos que el sujeto pasivo será el Estado. La pena se incurrirá en una prisión de 4 a 8 años. Nuestro último tipo penal, alteración de los resultados electorales, que se define de la siguiente manera: el que por medio distinto a los señalados en los otros artículos que hemos analizado, altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente donde deben reposar desde el punto de vista legal. Sujeto activo, puede incurrir cualquier persona, incluso un servidor público. Sujeto pasivo, el Estado también como titular del bien jurídico tutelado, en la medida que éste es el primer interesado en que los procesos de escrutinio, sobre todo, reflejen la objetiva y verdadera voluntad popular dadas en las votaciones. La pena, quien cometa este delito, se incurrirá en la prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya un delito sancionado con una pena mayor. Y la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. Tal como lo hemos dicho en la presentación del curso, en la cartilla instructiva contarán con un glosario y una definición de una terminología muy clara que servirá de una excelente ayuda pedagógica para comprender de mejor manera este tema. Ejemplo, qué es un sujeto activo, sujeto calificado, qué es constreñir, qué es impedir, qué es suplantar. Una excelente ayuda que sugerimos sea leída a cabalidad. Y para terminar, el siguiente mensaje. La salvaguarda del sistema electoral y en consecuencia de sus instituciones democráticas se conservarán y fortalecerán en la medida que exista el irrestricto concurso y compromiso de todos los actores. ¿Para qué? Para educar, prevenir la ocurrencia de conductas que atenten contra los mecanismos de participación democrática y más concretamente el derecho al sufragio.